Bueno, hoy quiero irme a Juan capítulo 8 y contarles una historia que allí pasó. Voy a predicarles sobre Juan capítulo 8 y nos va a servir para entender muchas cosas de la vida que como creyentes tenemos que aprender. En Juan capítulo 8 Jesús estaba con una multitud. Él estaba hablando y de pronto va llegando gente y gente a escuchar sus enseñanzas. Y cuando él estaba rodeado de gente, llegaron un grupo de fariseos a traerle a una mujer. Estos fariseos eran personas que tenían a Jesús como enemigo. Esta gente eran los religiosos de la época, eran los come Biblias de la época. Y esta gente, los fariseos, querían hacer caer públicamente a Jesús, y para eso lo probaban, lo tentaban, para eso inventaban calumnias, para eso hacían todo tipo de artimañas, porque así es el religioso. Entonces le traen a Jesús una mujer y le dicen: mira Jesús, esta mujer fue atrapada en el acto del adulterio. Esto quiere decir que la mujer era casada y estaba teniendo relaciones fuera del matrimonio, y había sido sorprendida en el acto. Entonces la costumbre de la época era, si era mujer, llevarla a una plaza pública y apedrearla hasta que muriera. Esa era la costumbre. Entonces ellos, para ver cómo reaccionaba Jesús, llevaron a la mujer delante de él, y él estaba rodeado de una multitud, y le dijeron: bueno, ¿qué hacemos? La ley dice que hay que apedrearla, dijeron los fariseos. Jesús dijo entonces: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús estaba agachado, dice la Biblia. Dice que estaba escribiendo en la tierra, en la arena, cuando en voz fuerte dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que uno a uno de los que estaban allí se fueron yendo. Al rato no había nadie, solo la mujer acusada y Jesús. Y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer contesta: no queda nadie. Jesús le dice: mujer, vete, no peques más. Mira esta enseñanza, donde el último día de vida de esta mujer, porque si Jesús no le hubieran llevado a esta mujer a Jesús, esta mujer hubiera muerto ese día. Muchos dirán: esta mujer fue sorprendida en un acto pecaminoso, tenía que ser acusada. Pero aquí nos enseña Jesús que él lo mismo lo dijo con sus propias palabras. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso. Vete y no peques más. El asunto está en que nosotros, cuando llegamos a Jesús y empezamos a vivir una vida nueva, nos interesa más estar juzgando al otro que estar más preocupado por mi cambio. Veamos que Jesús lo que le dice es: cambia. Cuando le dice no peques más, le está diciendo: cambia. Cambia. Para una mujer que está acostumbrada a este pecado, el cambio no es fácil. Tal vez el problema tuyo no es el adulterio. Tal vez el problema tuyo es la falta de fe. Tal vez el problema tuyo es la rabia. Tal vez el problema tuyo son los celos. Todo eso es pecado. Tanto el adulterio como los celos, la rabia, la falta de perdón, el odio, el rencor. Todo eso es pecado. Los malos pensamientos. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien actuando de una manera equivocada,
buscamos la manera de juzgarlo y no de llevarnos a Jesús para que Jesús los cambie con una palabra. Escúchame lo que te vengo a decir. Jesús me confrontaba y me decía: ¿por qué hay gente cercana a nosotros que no viene a la iglesia? Se supone que si son cercanos a nosotros, deberían venir a la iglesia motivados por nosotros mismos. Pero es que por lo general nosotros, a esos familiares que son cercanos, a esos amigos, a esa gente querida, cuando estamos caminando con el Señor, en lugar de motivarlos a buscar a Jesús como un Jesús perdonador, empezamos a juzgarlo. Una actitud característica del cristiano cuando llega a la casa de alguien es: esas imágenes no son de Dios, esto no es de Dios, bota esto, bota aquello, no hagas esto. Inmediatamente empezamos a juzgar, a señalar. Inmediatamente empezamos a colocar una barrera. Y la respuesta de Jesús fue: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Escúchame eso. Y de esto voy a hablar con todo el liderazgo. De este mensaje desde el comienzo voy a preguntarle a cada uno, porque es que es algo que tiene que empezar a marcar el cristiano de esta iglesia. Ninguno podía decir: voy a lanzar la primera piedra, porque todos tenían pecado. Todos. El que no adultera es chismoso. El que no es chismoso le gusta hacerse el dolido. Usted sabe que una persona dolida es una persona que guarda rencor, tiene rabia. El que no es dolido, entonces es una persona que le gusta hablar mal del otro. Mira el paraco de la otra. Mira los zapatos de aquel. Si vieras cómo tiene la casa. Ninguno de nosotros podría atreverse, bajo este mandato de Jesús: el que esté libre de pecado, dale adelante, critique. El que esté libre de pecado, ánimo, vamos, lanza la primera piedra, dígale. Más bien, entendamos que Jesús le dijo: vete y no peques más. Quiere decir que era un asunto entre Jesús y ella. El cambio es un asunto entre él y yo, y no más. Dígale al que está a tu lado: entre él y yo. A veces sentimos como que cierta palabra, ese es para el de al lado. ¿Cuántos han codiado y le han dicho: eso es para ti? Cuando vienen a la iglesia, uno ve las madres haciéndole así a los hijos, abriéndole los ojos al marido. Es más, si pudiéramos, estamos aquí, estamos pensando muchas veces en el mensaje: ay, eso era para fulana, ella debía estar acá. Pero se nos olvida que realmente Dios nos está hablando a nosotros, porque si Dios quisiera hablarle allá, pues de alguna forma se inventaría para llegar allá. Amén. Dile que está a tu lado: te está hablando es a ti y a mí. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras en la iglesia es que nosotros no somos jueces como para meternos ahí. ¿Y por qué pelean tanto? Ay, ¿y por qué hacen eso? No somos jueces. Somos simplemente personas que tenemos que llevar a la gente a Jesús, no para que Jesús los acribille, no para que Jesús los juzgue, sino para que Jesús les dé una palabra. Y si la persona decide cambiar, es decir, decide recibir el mensaje: no peques más, entonces esa persona tendrá un cambio. Estamos más preocupados por el cambio del otro que por nuestro propio cambio. La vida del creyente siempre es así: más preocupado por la vida del otro que por la vida nuestra.
Por eso cuando se habla de traer invitados, no los traemos. Porque la gente que invitamos es la gente que nos conoce. Y la gente que nos conoce sabe que a toda hora estamos señalando, juzgando. Siempre estamos con el dedo acusador. Siempre estamos hablando mal del otro. Escúchame, el que habla mal de alguien, cuando esté contigo también va a hablar de ti. O más bien, cuando tú no estés, también va a hablar de ti. La gente cree que porque te están contando algo malo de otra persona, igual que vino a contarte algo malo de la otra persona, también va a contar algo malo de ti. Aquí el asunto no es que seamos perfectos. Aquí el asunto no es que seamos los más buenos. Aquí el asunto es que hoy Jesús quiere que aprendamos a traer personas a Cristo para que Él les diga: si quieres, no peques más. Pero no juzgándolos, no señalándolos, no acusándolos. En los matrimonios pasa mucho. En las relaciones pasa a cada rato. Quisiéramos que la otra persona cambiara. La juzgamos, le decimos, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestro pecado. No estamos dispuestos a tener un pequeño cambio. Yo quiero que le digas a alguien que tenga cerca: voy a hablar bien de ti. Cuando somos cristianos, generalmente nos da rabia aquella persona que no tiene la misma fe de nosotros. Porque tú le das palabra y la persona se anima y al ratico está deprimido. Pero ¿dónde está el amor por los débiles en la fe? El Señor me confrontaba y me decía: el amor por los débiles en la fe. Hay gente más débil que nosotros. Hay personas más difíciles de llevar al Señor. Pero nosotros estamos buscando juzgarlos. Lo que pasa es que Él no quiere cambiar. Lo hacemos desde el hogar. Esos niños míos no van a cambiar nunca. ¿Alguna vez, madre, lo has dicho? Ellos no van a cambiar. Lo dicen con respecto al marido: no va a cambiar. Lo dicen con respecto al vecino que están invitando a la iglesia: ese no cambia. ¿Y por qué Jesús le dijo: vete y no peques más? Jesús tenía la confianza que iba a cambiar. Pero la decisión de cambiar era de ella, no de la gente. La gente la iba a apedrear para que ella cambiara. ¿Cuántas veces te han apedreado y no has cambiado? Te han juzgado, te han señalado y no has cambiado. Porque es que lo que trae el cambio no es que te acusen, no es la cantaleta, no es que te señalen, no es que empiecen a hablar de ti. Lo que trae el cambio es cuando con amor te dicen las cosas. ¿Dónde están los que te acusan? La mujer contesta: se fueron todos. Jesús dice: yo no te acuso, vete y no peques más. Las palabras con amor van más adentro que el juzgar al otro. Hoy alguien me decía, me hablaba maravillas de la empresa donde trabajaba. Esa persona me decía: estoy fascinado de trabajar en esa empresa, porque yo hace unos años atrás yo ya no creía en las empresas, porque en todas partes donde había trabajado, estamos hablando de una persona de que creo que me dijo 50 y tantos años, dice, en donde yo había trabajado en todas las empresas, había una característica: el maltrato, el señalamiento, el hablar mal,
el regaño público. Pero llego a una empresa cuando ya no tenía esperanzas de conseguir un lugar donde lo trataran a uno bien. Una empresa que entiendo por qué es la que más crece, una de las que más crece en Colombia. Y es porque sencillamente tratan a todo el mundo bien. Él dijo, una vez llaman a un compañero mío y le dicen que era el que menos ventas tenía. Dice, te felicitamos por ese 10% de ventas que tú hiciste. De pronto ha hecho mucho menos que los demás, pero gracias a ese poquito que tú hiciste, la empresa hizo un poquito más. Si no te tuviéramos a ti, no hubiéramos logrado ese poquito más. Dice que ese hombre quedó tan impactado que salió con el ánimo, no por el piso, por ser el peor vendedor, sino salió con todas las ganas para el próximo año ser el mejor. Y de pronto no llegó a ser el mejor, pero sí mejoró sus cifras. Él me decía, la otra compañía hubiéramos llegado así y nos hubieran dicho de todo. Entonces aquí se resume lo que dijo Jesús: vete y no peques más. No hay nadie quien te juzgue. Juzgamos al otro porque hace las cosas, debería haber hecho 5 y hizo 3. Pero al menos los 3 sumaron. Que de pronto podemos hacer que no haga 5 sino 6 si lo tratáramos con buenas palabras. Pero lo empezamos con piedras. Diga conmigo, con piedras. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero nosotros estamos listos con la piedra. Levánteme la mano los que estamos listos a toda hora con la piedra. ¿Cierto? Siempre estamos dispuestos. Y no solamente tenemos la piedra, sino buscamos a otro para que también le lance piedras. Buscamos a alguien que nos colabore. ¿Cierto? La madre llama al hijo: venga, ¿usted qué opina de su papá? ¿No le parece que está actuando mal? Entonces la niña coge la piedra, la madre coge la piedra, y ya son 2 con la piedra. Y todos se fueron, porque entendieron que tenían pecado. A veces cuando nos ponemos a pensar por qué no prosperamos, empezamos a pensar que somos mejores que el otro y deberíamos prosperar porque yo hago las cosas mejor que el otro, yo me comporto delante de Dios mejor, yo soy más santo que el otro. Y empezamos a buscar justificación desde el punto de vista de nosotros compararnos con el otro, y siempre vamos a mirar al otro peor que nosotros. No, es imposible, Señor, que aquel sí prospere y yo no. Porque yo sí vengo a la iglesia, yo sí soy justo. Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Dios no nos mandó a tirar piedras. Dios no nos mandó a decirle a aquel que se va a perder, sino a motivarlos para que se vaya con el Señor. Nos desesperamos cuando alguien no cambia. Nos da rabia cuando a alguien le invertimos. Yo no sé cuántas personas les has invertido tu dinero para traerlos a la iglesia. Y los traes. Les compras merienda para que se sientan contentos y quieran ir el otro domingo. Pero te das cuenta que no hay un cambio. Hoy Jesús nos dice: no te incumbes si la otra persona cambia o no cambia. Debería incumbirte y estar pendiente si tú cambias. Si tú tienes al menos un poquito de avance. Porque esta mujer se fue y tal vez porque era su pecado volvió a caer.
Porque si alguien aquí es mentiroso y decimos, ya no voy a mentir más, está diciendo otra mentira. Si aquí hay alguien que tiene malos pensamientos y dice, no, ya no voy a tener más, está diciendo mentiras. Porque si es verdad que lucha con los malos pensamientos, si es verdad que lucha contra la mentira, pero no es algo que se va a quitar de la noche a la mañana. Y menos si la gente lo está señalando. Si la gente, en lugar de darle la mano, lo que quiere es empujarlo. Este año es el año de reverdecer. Este es el año donde Dios nos dice, estamos en el desierto y queremos reverdecer. Pero algo que me decía el Señor, lo primero que tenemos que reverdecer somos nosotros individualmente. Reverdecer por dentro, nuestro corazón. Queremos que reverdezca nuestra economía, eso es externo. Queremos que reverdezca nuestra familia, eso es externo. Queremos que reverdezca todo lo que está a nuestro alrededor, eso es externo. El primero que tienes que reverdecer eres tú. El primero que tienes que empezar a dar raíces fuertes en el Señor eres tú y soy yo. Y a medida que reverdecemos, cuando hay un jardín verde, no necesitamos de otra persona que diga, mira, ese jardín está verde, mira, pero vamos para que lo veas. No necesitamos, la misma gente se sorprende y dice, oye, qué jardín bonito, qué verde está. Eso es lo que pueden decir de ti o de mí cuando empecemos a reverdecer por dentro. Cuando empiece a haber un cambio en nuestro interior. Cuando empecemos a tratar de mejorar poco a poco. Entonces el otro va a decir, oye, esta persona tiene algo que a mí me agrada. Y cuando se entere que lo que te mantiene a ti verde, lo que te mantiene a ti florecido, es la presencia de Dios, van a querer buscar al Señor. Porque Dios, la gente está cansada de Dios y Dios no tiene la culpa. ¿Por qué está cansada de Dios? Porque todo el mundo busca a Dios a través de la religión. Lo primero que te dicen cuando vas a buscar a Dios es, pero ojo con cómo estás vestido. Ojo con los aretes que te pones. Siempre estamos pendientes de criticar, siempre estamos pendientes de señalar. Y no estamos pendientes de que la gente a través del amor llegue a los pies del Señor. Dios no es un religioso. Dios no es religioso. Jesús no es evangélico, como muchos creen. Yo creo que Jesús no asistiría a una iglesia religiosa. Por eso es que criticaba a los fariseos. Jesús quiere es simplemente que el pecador llegue y Él mismo con su amor le diga, quiero que cambies. No te está mandando a ti que le diga, eso está mal hecho. Mira, el borracho sabe que es borracho y tiene que cambiar. ¿No he visto el primer borracho que alguien le dice, pero mira que te estás haciendo daño a tú mismo? Ay, sí, ¿verdad? Todo borracho dice que va a cambiar y no cambia. Pero si al borracho no se le mostrara el pecado de borracho, al borracho no se le mostrara, mire, vas a ir a la iglesia para que dejes la borrachera, porque es lo primero que dice, vamos para que dejes de ser borracho, vamos para la iglesia. No, tú no vienes a la iglesia para que dejes de ser borracho, ni para que dejes de ser adúltero. Tú vienes a la iglesia para tener un encuentro con Jesús. Y si lo encuentras, Él te ayudará con tu borrachera. Él te ayudará con tu pecado. Entonces la gente la traen, vamos para que dejes de ser vicioso. Vamos para que dejes de estar triste. Invitan a la gente a la iglesia por una razón equívoca. La gente debería invitarse a la iglesia porque Jesús es Jesús, Él es Dios, Él es amoroso. Y Él quiere cambiar nuestra vida desde el amor. Yo creo que esa mujer quedó convencida de que Jesús tenía razón cuando le dijo no peques más. ¿Y cuándo se lo dijo Jesús? Cuando estaban a solas.
vete y no peques más. Mientras estaba toda la multitud, no le dijo nada, solamente la protegió, solamente le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, y todos se iban yendo. Pero cuando ya quedaron ellos solos, dijo, bueno, mujer, ahora sí, nadie te acusa, yo tampoco, pero vete y no peques más. Nos gusta exponer a las personas, hablar de las personas. Nos gusta criticar a la pareja, nos gusta criticar a los hijos, nos gusta criticar a los padres para que ellos cambien. Y por eso no ganamos a nadie. Más bien nosotros no avanzamos. Es el tiempo de arrepentirnos. Porque así decía Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentíos es un cambio de mentalidad. Viene de la palabra griega metaneo. Arrepentimiento viene de la palabra griega metaneo, que significa cambio de actitud, de manera de pensar. Pero cuando a ti te hablan de arrepentimiento, ¿qué te enseñó el religioso? Que arrepentimiento es esto, por mi culpa, por mi gran culpa. Casi botó el pulmón. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. Estoy equivocado. Y el día que diga estoy equivocado, ahí di el primer paso, aunque la gente todavía no se dé cuenta que ya di el primer paso. Amén. Más bien ayuda al otro a dar el segundo paso, en lugar de tú empezar a juzgarlo, a criticarlo. Esto no se hace, esto es pecado, esto no sé qué. Más bien ayúdalo a dar el segundo paso. O en caso que se vaya a caer, a levantarlo. Amén. Cuando hay una palabra en la iglesia, creemos que es para todos, ¿cierto? Pero a veces somos tan, no sé qué palabra decir, ahorita miramos que somos tan, que cuando alguien no es capaz de vivir esa palabra, decimos, esa persona está condenada. Esa persona se va para el infierno. ¿Sabes? En la iglesia hay una palabra que se dio y veníamos año tras año renovando esa palabra, diferentes textos bíblicos, acerca de esta enfermedad no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Este año Dios nos dijo que no, dentro de Isaías 35, de reverdecer, que no íbamos a morir. ¿Y qué pasa cuando alguien se muera en medio de esta palabra? Empezamos las críticas. Eso que no tenía suficiente fe. Se va a ir para el infierno. ¿Sabe? Hay gente que no tiene suficiente fe, y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla acerca del hermano débil en la fe. El que es más débil que nosotros. Hay gente que no va a recibir esa palabra, pero va a ser salvo. Porque para recibir esa palabra tengo que creer y tener fe en esa palabra. Pero hay gente que es débil. ¿Usted no ve que hay gente que se enferma y quiere sanarse, y hay gente que se enferma y quiere morirse? Esa persona es más débil. Y tú le dices, y por más que le dices, se quiere morir. ¿Cómo puede Dios sanar o levantar a alguien que se quiere morir? Imposible. Es imposible. Pero eso no quiere decir que no haya recibido la vida eterna, no quiere decir que no haya abierto su corazón al Señor. Porque a veces somos de aquellos que, si no es la fe de esta manera, entonces usted no está viviendo la fe. Mentira. Mira, en el cielo nos vamos a encontrar un ratero que estaba al lado de Jesús en una cruz. Dice que se arrepintió en el último momento. Le dijo, Señor, yo quiero estar contigo en el paraíso. Reconoció que Él era Jesús, el que le podía dar vida eterna. Yo quiero estar contigo en el paraíso. Y yo quiero que le dé un empujón al otro y le levántate, hombre. No porque te he caído, sino dormido.
Y entre más lo vea dormido, más empújalo, con amor. Entonces, imagínate, ese ladrón que había sido juzgado con justo veredicto, estaba en la cruz y reconoció que Jesús era el Salvador, ahí crucificado. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro no, el otro se burlaba de Jesús. Ay, no quieres Jesús, entonces bájate de la cruz y sálvate. Entonces hay gente que no tiene nuestra misma fe. Cuando Dios da una palabra, la da esperando que tú tengas fe, pero hay unos que se van a quedar en el camino. Por eso decía que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, pero alguien tiene que tenderle la mano. ¿Se acuerda la parábola de el buen samaritano? ¿Qué hace la gente? Dice que veían al hombre que fue atracado. Dice que la misma delincuencia de esta época estaba allá. Dice que Jesús contó la parábola del buen samaritano, que fue un hombre que lo atracaron, que era samaritano, y lo dejaron tendido, ¿sí?, en el piso, malherido. Y llegó un sacerdote, ¿sí?, y el sacerdote, y siguió derecho. ¿Sí? No le tendió la mano. ¿Sí? Dice que después vino un servidor de la iglesia. Y uy, ¿cómo dejaron a ese hombre? Dios mío, que ojalá no se muera, en el nombre de Jesús. Ojalá no se muera, y se fue. Pero llegó uno que se acercó al hombre. Dice que sacó de su mochila aceite y vino. Y empezó a vendar y a limpiarle las heridas para que no se le infectaran. Tal vez lo habían apuñaleado con los cuchillos de la época. Porque dice que empezó a echar vino. El vino y el aceite de oliva, se usaban para que no se infectaran las heridas. Dice que cuando ya lo curó y le puso un vendaje, lo subió en su medio de transporte. No me acuerdo si fue un burro o un caballo, pero lo subió ahí. Dice que lo llevó al hotel donde se iba a hospedar. Y dice que le pagó la noche al hombre, porque al hombre lo habían dejado sin plata, mientras que él se recuperaba. Pasaron unos días y el hombre dijo: no, ahora sí me tengo que ir. Y habló con el dueño del lugar y le dijo: mira, yo me tengo que ir. A este hombre me lo encontré mal herido y él se está recuperando. Yo me imagino que durará unos 2 o 3 días más aquí. Te lo voy a dejar pago. Tú sabes que yo soy un cliente habitual de aquí. En caso de que el hombre no dure 3 días, sino 4 o 5, yo te los pago cuando regrese. Déjamelo ahí. Coge, aquí está la plata. Y se fue. La pregunta de Jesús es: ¿quién es el buen samaritano? ¿Será que el sacerdote que pasó? ¿Será que el servidor de la iglesia que pasó? ¿O el que se acercó y le dijo? ¿Qué hubiera hecho otro? Típico. Eso debe ser por pecador. Porque si no estuvieras en pecado, Dios te hubiera cuidado. De pronto estás escuchando a algún vecino por ahí con estas palabras. Eso te pasó por andar en pecado. ¿Lo has escuchado? Sí, pudo ser, pudo no ser. Pero tú y yo no somos para podernos a señalar, sino para levantar. Amén. ¿Por qué no somos capaces de levantar? Porque acá estamos mal. Porque aquí estamos mal. Cuando nuestro corazón está podrido, no nos interesa sino dañar al otro. Vámonos al deporte. Eso fue porque se robaron el partido. No eres capaz de reconocer que el otro quedó campeón porque el Pereira quedó campeón por tal cosa. Eso fue por robo. Estamos tan podridos que no es más fácil desprestigiar el triunfo de alguien que de aceptarlo.
y felicitarlo. Cuando hay un testimonio, mira que Dios lo sanó, no falta que dice, señores, a mí no me ha sanado. Y en lugar de salir con gozo porque el otro fue sanado, sale de la iglesia triste, envidioso, y va a la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿y por qué a él sí lo sanaste y a mí no? ¿Por qué si yo que voy a ayuno, yo que esto, yo que aquello? Yo nunca he visto a esa persona sirviendo. Eso es empezar a hablar como habló esta gente cuando llevaron a la mujer. Mira, Jesús está en el acto del adulterio, que da la orden para que la apedreen. Y así pasa en la casa de la gente. Voy a decirle al pastor todo lo que tú haces. Te voy a contar al pastor cómo eres tú. Para que llegue aquí el pastor saque la piedra y así como el hermano ese, hermanos todos saquen la piedra y tírensela. No, basta ya de tirar piedras, basta ya. Es el momento de decirle, Jesús, perdóname, porque toda la vida me interesé ¿en qué? En hacer quedar mal al otro para yo quedar bien. Y eso es realmente lo que hacemos. Cuando hay un divorcio, cada parte se encarga de hacer quedar mal a la otra para ellos quedar bien. ¿Cierto? Vete y no peques más. Yo creo que esa mujer se fue diciendo, ese hombre me ama. Yo creo que esa mujer se fue mirando o recordando los ojos de Jesús, con esa mirada tierna que le decía, no peques más, no peques más. No peques más. Este año Dios nos va a enseñar a ser mejores personas, porque no lo somos. Tal vez usted es bueno en algo y en otro no. Y la persona que es buena en algo lo va a señalar a usted porque no es buena en lo que él es bueno. Por ejemplo, si usted vive sonriendo, critica al que no sonríe. Y el que saluda, critica al que no saluda. ¿Aló? El que abraza dice, ¿por qué usted no abraza? Pero hoy, este año, Dios quiere trabajar con nosotros desde el amor, desde lo más profundo de nosotros.